Continúa la violencia en Perú, enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La tensión que se vive en Perú, ya son 17 las víctimas fatales en los últimos. Muertes que generan tristeza y preocupación a nivel internacional. ¡Patrullero, jefe! La crítica situación que viene cobrándose más de 40 vidas en lo que va del gobierno de Dina Boluarte vuelve a captar la atención de la prensa en todos los continentes. A pocos minutos de confirmarse la cifra oficial de fallecidos en Puno durante las protestas de este lunes, medios como Russian Today de Rusia, France 24 de Francia, BBC News de Reino Unido, entre otros portales alemanes y estadounidenses, ya le dedicaban titulares. El país de España hacía hincapié en la aterradora cifra de víctimas en un solo día de manifestaciones, mientras que France 24 calificaba de fatídica la jornada de protesta. Desde Argentina, el portal Infobae sigue minuto a minuto el desarrollo de las manifestaciones en el sur de nuestro país. En medio del violento escenario, este lunes la mandataria Dina Boluarte se refirió a las víctimas de estas protestas. Pregunta que hizo eco en el viejo continente a través de medios como el ruso Russian Today. Desde Estados Unidos también se analiza la crisis social peruana. Distintos especialistas buscan entender el origen de las manifestaciones para ensayar algunas soluciones. Bueno, esa es la información. Es una situación preocupante, trágica, como tú bien señalas. Bueno, vamos a ver aquí algunas portadas de medios internacionales que están hablando justamente de ese clima convulso que hay en nuestro país. BBC Mundo, por ejemplo, señala: mueren al menos 17 personas en el sur de Perú durante protestas para exigir nuevas elecciones y la liberación de Pedro Castillo. Euronews titula: región peruana de duelo por mayores muertes en protesta. Gobierno espera confianza del Congreso. Infobae, ese portal en nuestra región, también está siguiendo en vivo estas manifestaciones y señala: protestas en vivo, 17 fallecidos, un policía calcinado y nuevas movilizaciones en Puno, Arequipa y Cusco. El diario El País de España señala 18 muertos en el mismo día en enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Perú. Es una situación bastante grave la que están dando cuenta, lógicamente, la que estamos viviendo aquí en nuestro país. Y precisamente vamos a hablar un poco de también cómo están analizando los periodistas internacionales este clima de protestas en el Perú, o sea, desde su perspectiva, qué es lo que está ocurriendo. Leía que señalaban muy bien, algunos con un clima un poco negativo, que una solución está un poco lejos todavía de darse. Eso debido a esta férrea resistencia de muchas personas que exigen elecciones pronto, pero no especifican cuándo, y también que exigen una serie, digamos, que se exige, por ejemplo, como bien señalaba en BBC Mundo, la liberación de Pedro Castillo. O sea, hay un proceso en marcha, pero son diferentes situaciones. Se señalaba también que las regiones que en este momento tienen los índices más altos de radicalización de las protestas, Arequipa, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Puno, precisamente forman una región donde Pedro Castillo tuvo mayor cantidad de apoyo, mayor cantidad de votos. Y de alguna manera los pobladores en esa región, como bien señalaba el gobernador que estamos viendo, se sienten traicionados. Entonces, esto te apunta que hay una falta de diálogo óptimo entre el gobierno y estas regiones, los pobladores en estas regiones, que de alguna manera también se sienten desplazados, porque tienes muchos proyectos que no se han concretado, no durante el gobierno de Pedro Castillo, sino durante hace varios gobiernos. Estamos hablando de construcción de escuelas, construcción de hospitales, infraestructura, vías de transporte, diferentes proyectos. Tienes también gobiernos regionales, no estoy hablando del gobernador con el que acabas de conversar, pero que tienen serios cuestionamientos por actos de corrupción, por obras que no se han ejecutado, porque devuelven parte del presupuesto que se les había asignado, más del 50%, es decir, no ejecutan proyectos, no ejecutan obras. Son regiones donde los peruanos también se sienten olvidados, se sienten desplazados. Entonces, esto abre la puerta de alguna manera a que se permita la radicalización de muchos discursos. Muchos discursos que tal vez terminan manipulando y engañando a la población. Lógicamente tú lo ves cuando hablan algunos manifestantes o hablan algunas autoridades, como que no tienen muy en claro qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, por qué protestan y qué es lo que quieren obtener. Exacto. Y es preocupante porque
no se establecen claramente los representantes de los grupos que se manifiestan. Lo dijo el mismo gobernador con quien hablamos. Así es. Pero sin embargo, tampoco parece haber claridad sobre cómo van a funcionar las cosas. Al inicio de las manifestaciones escuchamos incluso algunos ciudadanos que estaban, digamos, manifestándose en estos piquetes, bloqueando las vías, que decían: queremos elecciones dentro de un mes. Un imposible por donde se le vea. Entonces uno se pregunta si realmente se está canalizando bien los esfuerzos de aquellos que se manifiestan legítimamente y si realmente, como decía el gobernador, no hay ninguna economía ilegal detrás de algunos grupos. No podemos generalizar para todos, pero sí de algunos grupos que lamentablemente terminan llevando estas manifestaciones, que se pueden llevar de forma pacífica, como ahorita ocurre en Ayacucho o en Cusco, a actos vandálicos que amenazan incluso instituciones que son de importancia para el ciudadano. Exacto, y es precisamente uno de los factores que analizaba. Ella veía cómo analizaba la prensa internacional la situación en nuestro país. Y mencionaban, por ejemplo, antecedentes históricos. En el año 2002, en Arequipa, hubo una ola de protestas violentas contra el presidente Alejandro Toledo, en ese momento, justamente por la privatización de empresas de energía. En el 2011, el expresidente Alan García también enfrentó protestas violentas de la llamada Nación Aymara, que rechazaban una concesión minera. Entonces ya estás viendo regiones que ya tienen antecedentes de protestas justamente porque no están de acuerdo con ciertas medidas que toma el gobierno. Lo estamos viendo, desde el año 2002 ya eran protestas porque de alguna manera se sienten relegados. Totalmente. Ahora, el clima de protestas no solamente se circunscribe a nuestro país.